Bueno, entonces empezamos con el caso clínico. Se trata de una paciente femenina de 10 meses de edad del régimen contributivo con origen y procedencia en Cali. Ella ingresó a hospitalización en nuestra institución el 21 de julio del 2021 y quedó hospitalizada hasta el 30 de julio del 2021. Es una paciente que consultó por un cuadro de una semana de evolución consistente en múltiples deposiciones líquidas. 3 días antes del ingreso había consultado extrainstitucionalmente por una deposición única con pintas de sangre. Ahí tomaron un coproscópico que interpretaron como bacteriano. La mamá no traía la historia clínica ni el coproscópico, pero nos comentaba que le dieron manejo con cefalexina. La madre tampoco recordaba la dosis, nos dijo que se la administró por 2 días, pero ante persistencia de las deposiciones, pues consultó. 2 días antes de la consulta había empezado con episodios eméticos múltiples, con pobre tolerancia a la vía oral, y el día de la consulta había presentado 17 deposiciones abundantes, explosivas, sin moco ni sangre, líquidas, algunas con contenido alimentario, 3 episodios eméticos, y había empezado con picos febriles cuantificados hasta 38.5. Bueno, en cuanto a los antecedentes de esta paciente, en cuanto a patológicos, alérgicos, quirúrgicos, niega. En cuanto a vacunación, tenía el PAI completo, nos mostró el carnet. En cuanto a perinatales, pues era producto de la segunda gestación de la madre, fue un embarazo sin complicaciones, tuvo un parto vaginal a término, egreso conjunto con la madre, no hubo ninguna complicación. Esta era la primera hospitalización de la paciente. En cuanto a alimentación, pues lo que nos aportaba la historia clínica era que tuvo una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, de ahí inició con dieta complementaria, lactancia materna y fórmula 2. En cuanto a los antecedentes epidemiológicos, que vamos a ver que es algo muy importante para llegar a la etiología de la diarrea, encontramos que ella negaba contacto con animales de finca, con animales silvestres o animales domésticos, negaba viajes recientes o visitas a ríos recientemente, y nadie en la familia, en su círculo cercano, estaba con sintomatología similar. Al examen físico de ingreso lo mencionaban sin ninguna alteración, a excepción de mucosa oral seca. Eso fue lo único que escribieron al examen físico alterado. No describen el grado de deshidratación, solo mencionan mucosa oral seca. En cuanto a los signos vitales, la frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto, temperatura 36.3 grados centígrados. En cuanto a la antropometría, los datos de ingreso son peso de 9.5 kilogramos y talla de 74 kilogramos. Bueno, en cuanto a la valoración nutricional, encontramos que esta paciente con este peso y esta talla de ingreso se encontraba en peso para la edad en +1 desviaciones estándar, que pues corresponde a un peso adecuado para la edad, y en talla para la edad estaban +1 desviaciones estándar, que corresponde a talla adecuada para la edad. Bueno, ya en cuanto al cuadro clínico pues, de la paciente, como les comenté, pues la fecha de ingreso fue el 21 de julio del 2021, ingresó a urgencias en horas de la noche. Lo único que notan al examen físico de ingreso es mucosa oral seca, indican toma de paraclínicos, entonces le solicitaron un cuadro hemático, una PCR, coproscópico serial y coprocultivo, la dejaron sin antibiótico, indican inicio de líquidos endovenosos de mantenimiento porque tenía intolerancia a la vía oral. Los resultados de los primeros paraclínicos que le solicitaron a la paciente fueron un hemograma sin leucocitosis, pero con predominio de linfocitos, una anemia de volúmenes normales y una trombocitosis leve, con una PCR negativa en 1.24. En la evolución de pediatría del 22 de julio, dejan un diagnóstico de enfermedad diarreica aguda viral de alto gasto, ya que durante la noche presentó 8 deposiciones líquidas abundantes sin moco ni sangre y persistía con intolerancia a la vía oral. Llegó reporte del coproscópico inicial que reportaron como normal, ya les muestro el resultado. Interpretan que no hubo elevación de reactantes de la fase aguda y continúan manejo con líquidos endovenosos y con sulfato de zinc. Este fue el reporte del primer coproscópico. Efectivamente pues tiene un pH sin alteraciones en 7, tiene sangre oculta negativa, no se observaron parásitos intestinales, una flora bacteriana ligeramente aumentada de predominio bacilar, levaduras escasas, citos de 0 a 3 por campo y de igual manera matillas de 0 a 3 por campo, con fibras vegetales escasas. Podemos ver que
es un coproscópico que no tiene mayores alteraciones, no parece ser de una diarrea de etiología bacteriana. El día 23 de julio, en la evolución de pediatría, nuevamente continúa con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda viral de alto gasto. Continuó con menor cantidad de deposiciones, pero aún con abundante cantidad de las mismas, y presenta nuevamente episodios eméticos e intolerancia a la vía oral. Toma segundo coproscópico, que nuevamente interpretan como etiología viral. Continúan el manejo instaurado con líquidos de mantenimiento e inician alisapida, por lo que les comentaba que reinicia la intolerancia a la vía oral, pues los episodios eméticos múltiples. Como podemos ver, este coproscópico de igual manera no mostraba algo sugestivo de enfermedad bacteriana o parasitaria. El día 24 de julio, en la evolución de pediatría, continúa nuevamente con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda viral de alto gasto. En la noche mencionan que realiza 10 deposiciones abundantes, sin sangre ni moco, sin nuevos picos febriles y sin nuevos episodios eméticos. El reporte del coproscópico número 3, de iguales características a los previos, un coprocultivo negativo a las 24 horas, un uroanálisis no patológico con gram de orina sin gérmenes, y un adenovirus negativo. Pero bueno, esto fue solicitado porque por la persistencia del cuadro decidieron solicitar interconsulta por gastroenterología pediátrica, quien consideró que ante la cantidad abundante de deposiciones líquidas y el alto riesgo de descompensación de esta paciente por el grupo etario de la paciente, le solicitaron adenovirus y rotavirus, le iniciaron manejo con diosmectita e indican que si el adenovirus y el rotavirus salían negativos, se debía comentar con infectología pediátrica para la realización porque la primera etiología a descartar pues sería la infecciosa. En la tarde pues salió este reporte de adenovirus que pues salió negativo. Y el 25 de julio fue valorada por infectología pediátrica, considerando que tenía una enfermedad diarreica subaguda de alto gasto, con algunas deposiciones sanguinolentas, más de 10 días de evolución del cuadro, y pues ante el riesgo del alterar la estabilidad de la menor, pues solicitan, y ante tener estudios de materia fecal que no eran concluyentes, solicitan el panel gastrointestinal, cuyo reporte, bueno, en la noche sale el reporte del rotavirus que estaba negativo, y el panel gastrointestinal nos reporta Campylobacter detectado y norovirus detectado, por lo cual inician manejo con acitromicina a dosis de 10 miligramos kilogramo día por 5 días. Este fue el reporte del FilmArray, del panel gastrointestinal, que nos muestra Campylobacter y norovirus. Ya el día 26 de julio, en la evolución de sala de hospitalización, se describe mejoría en la consistencia y en la cantidad de deposiciones. Nuevamente la valora gastroenterología pediátrica. Ellos consideran de igual manera continuar con la citromicina y diosmectita. Nuevamente también valorada por infectología pediátrica, que considera pues que es una diarrea de etiología mixta, viral y bacteriana, que por tal motivo, pues al ser una diarrea mixta, tiene una alta probabilidad de cursar con un cuadro más intenso y más prolongado. Realmente durante los siguientes días se completó el manejo antibiótico oral con acitromicina en la institución intrahospitalario. Al tercer día del manejo antibiótico tenía persistencia de deposiciones líquidas en múltiples ocasiones y nuevamente empezó con pobre tolerancia a la vía oral, pero realmente no, digamos que no había presentado más episodios eméticos, era como rechazo a la vía oral. Entonces igual decidieron continuar con el mismo manejo que estaba instaurado hasta ese momento. Como había otra vez con la persistencia de las deposiciones líquidas, en salas decidieron solicitar de coproscópico, y ese día le tomaron un coproscópico en la mañana y otro coproscópico en la tarde, que nuevamente salieron iguales a los 3 coproscópicos previos, no sugestivos de infección bacteriana, no sugestivos pues no es un coproscópico inflamatorio. Y ya el día 29, la niña presenta disminución de la cantidad y la frecuencia de las deposiciones, empieza con mejor tolerancia a la vía oral,
y deciden pues, continuar el manejo de antibióticos, ya faltaba solo un día del manejo antibiótico de manera intrahospitalaria, y el 30 completa el manejo antibiótico, presenta disminución en la frecuencia de las deposiciones. En el momento de la salida ya llevaba 14 horas sin deposiciones, tolerando vía oral, sin vómitos, sin fiebre, adecuadamente hidratada, y entonces por eso deciden dar egreso con recomendaciones generales, signos de alarma, sus citas de control, y ya. Entonces, como podemos ver, realmente este es un caso que muy frecuentemente vamos a tener. Todos van a llegar a urgencias muchos niños con diarrea, y no es un caso raro, es un caso muy común, pero por eso mismo sigue siendo un caso de interés, porque no solo tenemos que enfocarnos en los casos raros, sino en lo que nos va a llegar todos los días y conocerlo adecuadamente para saber tratarlo. Bueno, entonces vamos a empezar con el desarrollo del tema. Entonces empecemos con diarrea. Cuando el término de diarrea proviene del griego y del latín, que están escritos ahí y no sé pronunciar, que significa expulsión patológica de líquido, según el diccionario de términos médicos de la Real Academia Nacional de la Medicina de España. Las primeras descripciones que se hicieron sobre enfermedades diarreicas datan de más o menos los años 430 a 426 a.C., con una pandemia que produjo una alta mortalidad en Atenas, Grecia. Posterior a eso, Hipócrates en el año 460 a 377 a.C. y Galeno en los años 129 a 216 a.C. también hablaron de esa afectación en sus escritos. Ya en el año 1824 se utilizó por primera vez el término gastroenteritis, y como dato muy importante, en 1854 John Snow en Londres determinó la presencia de Vibrio cholerae en aguas contaminadas con materia fecal, y es desde ese momento que se conoce el modo de transmisión de las infecciones gastroentéricas. Ya a partir de 1970 fue que se empezaron como a hacer estudios de aislamiento de virus y otros microorganismos en la materia fecal de personas pues, con gastroenteritis, y desde ahí es que se han conocido los principales agentes causales de gastroenteritis. Bueno, en cuanto a la definición como tal de diarrea, entonces tenemos que son deposiciones más frecuentes, 3 o más, o de menor consistencia con respecto a las heces regulares en 24 horas. Estas pueden contener sangre, moco, grasa o restos de comida, y ahorita vamos a ver que según algunas características también lo vamos a dividir en su clasificación. Y como gastroenteritis aguda, tenemos una enfermedad diarreica de inicio rápido, con o sin signos o síntomas adicionales, cualquiera que sean náuseas, vómitos, fiebre, dolor abdominal, etc. Es importante aclarar que este término en cuanto a enfermedad diarreica aguda y gastroenteritis aguda generalmente hace referencia al mismo trastorno. Realmente el significado no cambia y pues es el mismo en la enfermedad diarreica aguda y gastroenteritis aguda. De hecho, había uno de los artículos, un artículo de aquí de Antioquia, que decían eso, o sea, que en todas las revisiones que se habían hecho, pues es un artículo de revisión, en todas las revisiones que se habían hecho, pues realmente encontraban que los términos solo varían, es como el término como tal, pero el significado sigue siendo el mismo. Entonces, en cuanto a la clasificación, vamos a trabajar con la clasificación de la OMS. Aquí se clasifica según las características de la diarrea, entonces en diarrea acuosa aguda o disentérica. Bueno, vamos a hablar de cada una. Entonces, en cuanto a la diarrea acuosa aguda, esta generalmente va a estar mediada por virus o por toxinas, tiene una duración que es entre horas a 7 días. Es importante que su principal complicación de la diarrea acuosa aguda va a ser la deshidratación, y que generalmente el reemplazo de pérdidas y el aporte de líquidos endovenosos que requiere el paciente es como el pilar del tratamiento. Y pues también es importante saber que es muy importante brindar la tranquilidad a los padres e informar que esto es un proceso que generalmente es autolimitado, y dar la información adecuada a los pacientes, pues eso generalmente es lo único que se requiere. Debido a que este tipo de diarreas generalmente van a ser autolimitadas, independientemente del microorganismo que la esté produciendo, no está indicada ninguna prueba específica.
Bueno, en cuanto a la diarrea con sangre o la disentería, pues es un problema que es urgente y requiere generalmente una acción rápida. Pero también, como siempre, se hace necesario individualizar a cada paciente. No puede ser que cada niño cuya madre reporte deposiciones con sangre, pues se vaya a manejar de la misma manera. Entonces toca ser muy claros en la anamnesis del paciente y ver exactamente qué características es la disentería o la diarrea con sangre que nos esté mencionando la mamá. Por ejemplo, si es un niño que tiene posiciones de menor consistencia o diarreicas con pintas de sangre, pero que luce en buen estado, no luce tóxico, no ha tenido fiebre, o si ha tenido, pero realmente luce en buen estado general, es más probable que eso se asocie a una situación que no vaya a requerir estudios adicionales urgentes, como por ejemplo una fisura. Bueno, eso es otra, toca hacer un examen físico completo. O bueno, una intolerancia a las proteínas de la leche o a pólipos. Bueno, no necesariamente es una diarrea invasiva y por eso hay que tener muy clara la anamnesis y hacer una anamnesis muy dirigida, y sabiendo cuáles son los principales microorganismos, pues vamos a poder hacer esa anamnesis dirigida. Bueno, sin embargo, pues ya cuando las deposiciones líquidas con sangre en un paciente que luce mal, que está febril, que luce tóxico, pues ya nos debe tener que hacer pensar en descartar etiologías que vayan a requerir un manejo antimicrobiano específico. Entonces, como mínimo, la presentación de esta diarrea que es aguda con sangre, la usada la disentería, va a requerir como mínimo la recolección de materia fecal para tomar un coproscópico y el coprocultivo. Y pues de esta manera identificar la patología y dar el tratamiento necesario y así prevenir complicaciones como el daño a la mucosa intestinal, un proceso séptico, eh, y pues también la deshidratación. Hay un cuadro intermedio entre la diarrea aguda y la diarrea persistente, que es la diarrea prolongada, cuya duración es entre 7 a 14 días. Y en la diarrea persistente es la que va a persistir más de 14 días. En esta generalmente vamos a sospechar de patologías infecciosas, podemos sospechar de patologías infecciosas, pero también puede ser la representación de una enfermedad crónica o puede ser la complicación de una enfermedad diarreica aguda. En este tipo, en la diarrea persistente, vamos a encontrar a Giardia y Cryptosporidium como patógenos comunes que podrían provocar diarrea persistente. También hay que tener en cuenta la infección por Clostridium difficile, que pues también se debe considerar cuando hay diarrea persistente. O pues va a pensar en enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, en otras causas no infecciosas. Bueno, por otro lado también tenemos la diarrea en el contexto de desnutrición severa. Realmente esta categoría, pues mejor dicho, este tipo de diarrea requiere su propia categoría porque en las pacientes con desnutrición pues va a haber un mayor riesgo de complicaciones graves y obviamente también incluso hasta llevar a la muerte. Este escenario pues rara vez se va a encontrar en países desarrollados, pero pues en nuestro país va a ser algo que sigue siendo un problema muy importante. Bueno, pues realmente los esfuerzos de salud mundial para reducir esta categoría pues tienen el potencial de disminuir muy marcadamente la morbilidad y la mortalidad en los niños de todo el mundo, y por eso es tan importante la valoración nutricional en todos los pacientes que nos llegan al servicio de urgencias, sea cual sea su motivo de consulta. Y pues claramente pues en la diaria paciente con cuadro diarreico va a ser muy importante la valoración nutricional. Bueno, en cuanto a la epidemiología de la diarrea aguda, que es la principal causa de mortalidad y morbilidad en la niñez en el mundo. En Latinoamérica, obviamente, la atribución de factores de riesgo que van a estar relacionados con la higiene y con el agua potable de contribuir a más de un 40% de los casos en población menor de 5 años. Entonces esto nos muestra que hay un panorama de riesgo que puede ser prevenible y que permitiría reducir la presentación de la enfermedad. En Colombia, la enfermedad diarreica aguda es un evento de interés en salud pública, que es de control nacional y que requiere acciones de vigilancia, pues para caracterizar cómo se está comportando esa enfermedad según zonas geográficas y de esta manera poder detectar situaciones, generar acciones correctivas, bueno, todo lo que se pueda hacer para
para disminuir la presentación de este cuadro. Bueno, en cuanto ya a la epidemiología más reciente, durante el 2020 realmente la enfermedad diarreica aguda tuvo un comportamiento totalmente diferente a lo que se había observado en los años previos, como podemos ver pues en esta gráfica que está sacada del boletín epidemiológico semanal. En la semana epidemiológica 30 hicieron como de este año, hicieron como un recuento de, bueno, en cada boletín epidemiológico siempre sacan como una patología, una de las patologías a las que le hacen vigilancia, sacan un resumen de lo que haya pasado el año pasado. Entonces, en esta semana hicieron un resumen de la enfermedad diarreica aguda hasta el año 2020 y hasta lo que llevaban del 2021. Entonces aquí, pues bueno, podemos ver que realmente es un comportamiento totalmente diferente. Entre los años 2017 a 2019, la incidencia se ubicaba más o menos entre 5 casos por cada 1000 habitantes en la población general, pero con la entrada del SARS-CoV-2 en el periodo 3, aquí en el periodo 3 que corresponde a marzo de ese año, pues la tendencia a la disminución súbita, ligada pues obviamente a las medidas de control pandémico en el país, el aislamiento, el cierre de los colegios, el cierre de los centros comerciales y obviamente también el fortalecimiento de las medidas de cuidado personal. Entonces, y pues también otra cosa importante que influyó en esta disminución marcada es la disminución de las consultas de los casos leves a los centros de salud y el cierre de las consultas ambulatorias. Entonces, claro, no se hizo el reporte de las que se hayan presentado. Digamos que siempre que hay un diagnóstico de diarrea en urgencias, eso no se tiene que notificar, pero, o sea, no es que nosotros tengamos que hacer la ficha de notificación, pero eso sí es algo que se notifica por parte del hospital. Entonces, digamos que hay unos códigos CIE-10 de diarrea que nosotros al ponerlos, ellos caen como directamente a la base de vigilancia epidemiológica y ellos deben reportar al Ministerio de Salud pues estos casos. Entonces, como ya los pacientes solo obviamente consultaban, y eso lo vivimos todos, los pacientes consultaban ya cuando, mejor dicho, no había nada más que hacer, o sea, tenían que consultar porque inicialmente pues el control era mucho. Entonces, claro, esos casos leves no se reportaron. Entonces, aparte de que obviamente disminuyeron los casos, disminuyó también el reporte de los casos leves. Entonces, esto influyó en la baja tan marcada que podemos ver aquí en la incidencia de enfermedad diarreica aguda en el 2020. Bueno, otra cosa importante es que hay una poca variación en cuanto a la tasa de incidencia entre el 2013 y el 2019, pues obviamente, como ya lo sabemos, una disminución evidente entre el 2020 al 2021. Y pues bueno, eso nuevamente está explicado por la reducción en la consulta de los casos leves y las medidas de contención de la pandemia. La carga de la enfermedad durante el 2021, pues esta imagen que vemos acá desde el 2021 ha mostrado que hay una proporción importante de niños menores entre 1 y 4 años, más o menos el 14% del total de los casos, pero también vemos económicamente activos, pues un panorama importante también en la representación porcentual, que son más o menos el 40% de la carga total de la enfermedad. Los menores de 1 año, en general, pues tienen menos del 5% de los casos, y esto pues está relacionado con el factor protector de la lactancia materna, pues tanto como por el paso de inmunoglobulinas, como pues por el hecho de que no están en contacto con alimentos ni con aguas contaminadas, porque pues generalmente, digamos, por ejemplo, en los menores de 6 meses, pues que hay lactancia materna exclusiva, pues bueno, obviamente ahí va a haber una disminución de la exposición, y pues esa disminución de la exposición pues nos va a disminuir la incidencia de la enfermedad diarreica aguda. Bueno, en cuanto a la etiología, encontramos que los virus lideran siempre las causas de diarrea. Entonces son más o menos entre el 70 al 90% de los casos de diarrea. Las bacterias como Shigella, Salmonella, Campylobacter, Yersinia son los causantes de más o menos el 10 al 20% de los casos. También se ha visto que hay algunas bacterias anaerobias que van a causar diarrea. Y bueno, pues en cuanto a parásitos, es menos del 5% de los casos.
El principal microorganismo implicado es Entamoeba histolítica. Y también aquí son importantes Cryptosporidium y Giardia, pero pues como vimos anteriormente, estos van a estar más relacionados con diarrea prolongada o con diarrea persistente. Pero en países de bajos y medianos ingresos, como el nuestro, la frecuencia de infecciones bacterianas y parasitarias es un poquito mayor con respecto a los países de altos ingresos. Bueno, voy a hablar un poco de la fisiopatología en general, porque como vamos a ver cada uno de los microorganismos, pues obviamente si nos ponemos a la fisiopatología de cada uno de los microorganismos es una gran sesión completa. Entonces voy a hacer como un recuento de la fisiopatología en general de la diarrea y ya luego posteriormente hablamos de más o menos después de cada uno. ¿Listo? Entonces es importante saber que existen mecanismos diferentes y variados por los cuales se puede generar la diarrea, y esto va a depender del microorganismo que esté infectando. Entonces hay algunos como mecanismos de los que voy a hablar. Entonces la invasividad, que es la invasión de la mucosa con posterior multiplicación celular en el epitelio y penetración o invasión de la bacteria como tal en la lámina propia. Otro mecanismo es la producción de citotoxinas. Estas son sustancias que van a producir un daño celular directo, generalmente por inhibición de la síntesis de proteínas. La producción de enterotoxinas nos va a generar trastornos del balance de agua y el sodio, pero van a mantener la morfología celular sin alteraciones generalmente. Y el otro mecanismo es la adherencia a la superficie de la mucosa con un posterior aplanamiento de las microvellosidades y la destrucción de la función celular normal. Bueno, entonces otra cosa importante es que realmente como la diarrea va a resultar de una excesiva secreción o una disminución de la absorción de los fluidos y los electrolitos en el epitelio intestinal. Entonces, el movimiento de líquidos que se da entre la luz intestinal y la sangre va a estar como impulsado por el transporte de iones, principalmente de sodio y de cloro. Esos son los dos principales, aunque pues son el potasio, bicarbonato y pues algunos solutos, principalmente la glucosa. La absorción de fluidos o la secreción pues va a requerir que haya como una actividad que esté coordinada entre los transportadores de membrana, que van a estar ubicados en las membranas epiteliales apical, que es la orientada hacia el lumen, y la vasolateral, que es la orientada hacia la circulación. Entonces, el epitelio intestinal, como sabemos, está configurado por unas proyecciones largas, que son las vellosidades, y unas estructuras glandulares en forma de tubos, que van a ser las criptas. Funcionalmente, realmente la absorción y la secreción podrían ocurrir en las mismas células epiteliales, pero los procesos de secreción van a predominar en las criptas y los procesos de absorción en las microvellosidades, en las vellosidades. Bueno, la absorción de líquidos va a estar impulsada generalmente por el transporte activo de sodio a través del epitelio con una absorción paralela de cloro, y la fuerza como impulsora electroquímica de este proceso va a ser la sodio-potasio ATPasa, que va a estar en la cara vasolateral. Realmente hay varios como transportadores importantes. Por ejemplo, en el intestino delgado la absorción de líquidos va a estar facilitada, por ejemplo, por NH3, que es un intercambiador de sodio y hidrógeno, SLC5A1, que es un cotransportador de sodio y glucosa 1. Bueno, en fin, realmente lo que decía, si hablamos de cada uno de estos transportadores nos llevaría a una gran sesión completa, y pues esa no es como el objetivo en este momento. Pero, o sea, lo que más importante debemos saber es que el proceso de absorción principalmente es importante como la absorción, el transporte del sodio, y en el proceso de secreción lo más importante va a ser la expulsión de cloro. Entonces, ya cada una de los microorganismos va a afectar exactamente algunos de estos procesos, y de esta manera causando que haya una disminución de la absorción o un aumento de la secreción.
Entonces aquí vamos a hablar un poco de las diarreas bacterianas. Entonces, por ejemplo, bacterias como Vibrio cholerae y E. coli enterotoxigénica van a secretar algunas enterotoxinas específicas, que lo que van a hacer es aumentar los niveles de GM, y esto va a dar lugar a la activación de algunos canales, por ejemplo, los CFTR, que son los reguladores de conductancia transmembrana de fibrosis quística, y pues esto lo que va a hacer es aumentar la secreción de cloro. Entonces, aquí vemos pues cómo sería una diarrea secretora. Otra cosa importante es que la elevación de las concentraciones de AMP cíclico y GMP cíclico y calcio por las enterotoxinas bacterianas también van a inhibir NH3, que es el otro transportador de sodio, inhibiendo de esta manera la absorción. Las bacterias también pueden actuar directamente sobre algunos neurotransmisores o algunos receptores de neuropéptidos, de esta manera activando también la secreción de cloro e inhibiendo la absorción de sodio. Y las bacterias invasoras como Salmonella y Shigella van a provocar una respuesta tisular inflamatoria que va pues, a generar el reclutamiento de células inmunes, la liberación de citoquinas, y pues de esta manera dando como resultado la señalización intracelular de calcio, y como pues ya vimos, esto va a inhibir también, digamos, esta señalización intracelular de calcio, pues nos va a inhibir algunos canales de absorción de sodio, y de esta manera provocando una diarrea pues, por una disminución de la absorción. Bueno, en cuanto a las diarreas virales, la fisiopatología de la diarrea viral se ha estudiado muchísimo con el rotavirus. Realmente cuando uno busca como la fisiopatología de la diarrea viral, lo más que más se ha estudiado es el rotavirus. Entonces vamos a ver esta explicación como orientada hacia la infección por rotavirus. Entonces, esta infección entérica por rotavirus es una diarrea secretora que también va a generar unos cambios estructurales en el epitelio intestinal y va a producir una diarrea que generalmente es secretora. Entonces, NSP4 es una proteína del rotavirus que va a actuar como una enterotoxina. Y esto, pues, esta enterotoxina lo que va a hacer es causar una elevación de la concentración de calcio citoplasmática, y pues de esta manera pues realmente eso sucede, esta elevación del calcio citoplasmático va a suceder porque la NSP4 se une a unos receptores de membrana o directamente mediante la activación de nervios entéricos, que esto pues lo que va a hacer es aumentar la concentración citoplasmática de calcio, y esto lo que hace es inhibir el NH3 y SLC5A1, que son los de los que hablamos ahorita, inhibiendo de esta manera la absorción. Realmente se desconocen los mecanismos como tal moleculares por los que muchos otros virus, como por ejemplo el norovirus, causan la diarrea, pero pues el de rotavirus sí está ampliamente estudiado. Y en esta imagencita realmente lo único que quiero mostrarles es que miren que cada uno de los microorganismos actúa en diferentes de estos transportadores de los que hablamos, de absorción de sodio o de secreción de cloro. Entonces, cada uno de los microorganismos, aquí podemos ver, por ejemplo, en NSP4, que es la proteína del rotavirus, o la toxina del cólera, la toxina termoestable y termolábil de coli, coli enteropatogénica. Bueno, cada uno de estos microorganismos o salmonella va a afectar determinados transportadores, y de esa manera es que van a causar pues, la diarrea. Bueno. Entonces, en cuanto a la gastroenteritis viral, generalmente las diarreas agudas e infecciosas que son ocasionadas por virus, pues son autolimitadas, son insidiosas y están relacionadas con síntomas diversos como vómito, diarrea, dolor abdominal, cefalea, mialgias, fiebre, síntomas respiratorios también asociados.
y pues generalmente son autolimitadas. Estas deposiciones en su inmensa mayoría son acuosas, sin moco, sin sangre. El vómito es la principal característica en común que van a presentar las gastroenteritis de etiología viral. Y las causas virales que son más comunes pues son rotavirus, adenovirus y norovirus. Es importante tener en cuenta lo que dije en una diapositiva anterior con respecto al porcentaje de diarreas infecciosas agudas que van a ser causadas por un virus y como sus síntomas principales, porque vemos que muy comúnmente se inicia manejo antibiótico como a diestra y siniestra en el servicio de urgencias, que lo que hacen, como ya dije anteriormente también, es favorecer la presión de resistencia a las bacterias en el tracto gastrointestinal. Ahora les voy a hablar un poquito sobre cada uno de los virus más comunes. Entonces el rotavirus es un virus que es de la familia Reoviridae, es un virus ARN de doble cadena segmentado, tiene al menos 9 grupos antigénicos distintos de la A a la I, y se ha encontrado que en los humanos son susceptibles a la infección por rotavirus A, B, C y H. Tienen diversos serotipos. El grupo A es el que se relaciona con más casos de diarrea en el mundo. Las proteínas de la cápside externa, que son BP4 y BP7, van a inducir la producción de anticuerpos neutralizantes y se han utilizado para una clasificación en serotipos. Entonces, los serotipos definidos por la glicoproteína definidos por la sensibilidad de las proteasas de la BP4 se van a denominar P. Los serotipos G1 al G4 tiene una duración aproximada de la enfermedad entre 3 a 8 días. La transmisión, como todos estos microorganismos, es de manera fecal-oral, pero también a través de fómites. Y por eso es tan frecuente en pediatría. En estudios se ha encontrado que puede permanecer en superficies de juguetes de guarderías durante largo tiempo. Es el agente etiológico viral que más se ha asociado a mortalidad, aunque obviamente su incidencia ha disminuido muchísimo después de la introducción de la vacuna. Causa cuadros un poco más severos con respecto a otros agentes infecciosos, sobre todo en cuanto a cantidad y frecuencia de las deposiciones. Entonces, el cuadro clínico característico que vamos a ver en esos pacientes es fiebre alta, náuseas, vómitos, distensión abdominal, deposiciones líquidas sin sangre, sin moco, pero muy abundantes y muy frecuentes. Se ha asociado con una mayor incidencia de convulsiones febriles y se han descrito también casos de intususcepción en niños con rotavirus secundario esto al aumento del altismo. Se puede hacer inicialmente con antígeno para rotavirus, no obstante la prueba es muy poco específica, pero tiene una alta sensibilidad. Mejor dicho, si la prueba no sale positiva, pues tiene un rotavirus. Si la prueba no sale negativa, es posible que tenga un rotavirus, pero nos haya salido un falso negativo. En cuanto pues al diagnóstico, como les decía ahorita, bueno, pues está el test de aglutinación de látex, que pues ya como les hablaba tiene una menor sensibilidad y especificidad, y también pues está la RT-PCR o pues ya el film array, que ahorita vamos a hablar un poquito de él, que pues ya nos puede detectar rotavirus en muestras de heces en concentraciones muchísimo más bajas que las requeridas para la detección por otros medios, por otros métodos. Entonces, el gen del rotavirus BP6 va a codificar una proteína reactiva de grupo y esta proteína va a estar altamente conservada en todos los tipos de rotavirus y por eso es que se usa esta proteína para la detección. Aquí les traigo pues quería, eso me pareció importante decirlo porque como ahorita decía, esto fue la principal causa de diarreas virales, pero ya su incidencia ha bajado mucho, tanto el norovirus ya en ¿qué? Fue un estudio que hicieron en el Clínico Universitario de Valencia. En Valencia la vacunación de rotavirus no está incluida en el programa de vacunación infantil y solo se vacunan pues, a los niños por iniciativa de los padres o pues, de los cuidadores. Se tomaron datos desde enero del 2013 a diciembre del 2015, un total de 217 pacientes con gastroenteritis aguda por rotavirus y se logró conseguir el consentimiento informado de 133 pacientes, pues que son menores de 5 años con infección por rotavirus.
El diagnóstico, pues, la detección de rotavirus fue por métodos inmunológicos y se usó PCR para detectar el genotipo. Bueno, de estos pacientes, de estos pacientes con rotavirus, pues confirmado que consultaron por, pues mejor dicho, que tenía, de esta muestra que tenía, 93 pacientes, es decir, el 63.9% eran sin vacunación y 40, el 30, porque es el 30%, fueron diagnosticados con infección sintomática por rotavirus a pesar de haber sido previamente vacunados. De estos, 28 vacunados y 67 no vacunados fueron atendidos en urgencias por la severidad de los síntomas. Entonces, el porcentaje de pacientes vacunados con infección por rotavirus pues es mucho menor, aunque sí se presentan casos en pacientes vacunados, y obviamente vemos que es muchísimo menor la cantidad, y pues como una de las conclusiones a las que llegan obviamente es que es necesaria la vacunación porque la vacunación ha disminuido notablemente la incidencia del rotavirus y pues ha desplazado la primera causa de EDA viral, como les decía ahorita, que ahora es el norovirus. Bueno, y en este cuadrito pues realmente nos muestra lo mismo que ya veíamos ahorita en todos los grupos de edad, pues hasta los 5 años que fue la muestra que tomó este estudio, la presentación en los pacientes no vacunados era mucho mayor que en los pacientes vacunados. Bueno, ahora les voy a hablar del norovirus. El norovirus, que recuerdan, es el virus que salió positivo en nuestra paciente. Es un virus ARN de cadena positiva no envuelto, pertenece a la familia Caliciviridae. Existen 6 genogrupos y numerosos genotipos. Los grupos 1, 2 y 4 son los que más comúnmente se van a encontrar causando enfermedad en humanos. Se ha identificado como la causa más común de gastroenteritis viral en humanos. Es emergente, como ya les decía ahorita, porque disminuyó la incidencia del rotavirus posterior a la vacunación. Entonces pasó a ser en muchas ocasiones pues la primera causa de EDA viral. Es altamente contagioso porque requiere una dosis infectante baja. Y además este microorganismo aparece en la diarrea pues en las deposiciones antes de que el paciente empiece con síntomas. Entonces pues por eso se hace altamente contagioso. La ruta de transmisión también es fecal oral, incluye el consumo de agua o comida contaminada, el contacto directo de persona a persona, principalmente en lugares donde hay pues muchas personas, en colegios, en guarderías, en restaurantes, en hospitales, y también se ha encontrado que está en objetos contaminados. El tiempo de incubación es de 1 a 2 días generalmente, y el cuadro clínico de los norovirus generalmente es de inicio insidioso. En general inician con cuadros de vómito y ya posteriormente desarrollan la diarrea. Cuando está presente la diarrea, porque en muchas ocasiones no hay diarrea sino solo vómito, pero entonces cuando está presente suele ser acuosa, no sanguinolenta, acompañada de dolor abdominal, de náuseas y fiebre. Y con frecuencia se van a encontrar síntomas constitucionales, como veíamos en todas las gastroenteritis de etiología viral: fiebres, mialgias generalizadas, malestar, cefaleas, escalofríos. Y bueno, y la duración de los síntomas clínicos es generalmente entre 12 a 72 horas. La mayoría de infecciones por norovirus resultan en una recuperación completa, pero pues también se han reportado casos pues de hospitalización y de muerte, particularmente en los extremos de la vida, menores de 5 años y mayores de 65 años, o en pacientes inmunosuprimidos. Bueno, el diagnóstico, pues para llegar al diagnóstico de norovirus sí es necesaria la PCR o el FILMARRAY. En cuanto a la epidemiología del norovirus, pues realmente, como les decía ahora, eso es algo que ahora está como liderando las causas de EDA viral. Entonces tenemos que una estimación anual en Estados Unidos en 2016 entre los pacientes entre 0 a 17 años, unas 4.2 millones de personas con la enfermedad, 815.000 consultas externas, 130.000 consultas por urgencias, 24.600 hospitalizaciones y 38 muertes. Entonces pues es una cantidad considerable. En cuanto al adenovirus,
son virus de DNA de doble cadena no envueltos que pertenecen a la familia Adenoviridae. Este virus va a estar implicado en múltiples enfermedades en humanos, en conjuntivitis, infecciones del tracto respiratorio, neumonía. Y esta familia Adenoviridae va a estar compuesta por 52 serotipos. Y en el grupo F en especial están los serotipos 40 y 41, que son los que están principalmente implicados en casos de diarrea. El adenovirus es un virus muy resistente, puede vivir largos periodos de tiempo en ambientes y en fomites, y el tiempo de incubación va a ser de entre 3 a 10 días. En adenovirus es importante tener en cuenta que el cuadro clínico, bueno, sí, es una diarrea acuosa, puede tener presencia de moco, generalmente no presenta sangre, es abundante, la duración es variable, pero en adenovirus, como algo que debemos tener en cuenta, pues es que generalmente la duración es más larga que otras diarreas de etiología viral. Entonces, puede acompañarse de vómito, pero el vómito es intenso y de corta duración. Muy poco frecuente hay dolor abdominal, y nos puede también presentar un exantema. Entonces, cuando tenemos un cuadro de diarrea acuosa que se prolonga más del tiempo que general, pues en el tiempo usual, y en pacientes que, por ejemplo, tengan un exantema, entonces ahí podemos sospechar de un adenovirus. En cuanto a las gastroenteritis bacterianas, bueno, pues menos comunes que la viral, que las virales, como ya pudimos ver en la diapositiva previa. Los síntomas, pues temperaturas altas, heces sanguinolentas, por lo que hablamos de la disentería, dolor abdominal y apariencia tóxica. Generalmente no van a estar asociados a vómitos, a síntomas respiratorios ni a síntomas constitucionales, pues solo el malestar general, pues, y el malestar que va a producir la fiebre, pero no otros síntomas asociados como sí lo vamos a ver en la gastroenteritis viral. Entonces vamos a hablar de los principales. Salmonella es un bacilo gram negativo móvil no encapsulado. Salmonella es un grupo de bacterias gram negativas que pertenecen a las enterobacterias. Se subdividen en dos especies, como la taxonomía de la salmonella se subdivide en dos especies, la salmonella entérica y la salmonella bongori. Cada una de estas especies se va a dividir en subespecies. La más importante es la subespecie salmonella entérica, subespecie entérica, que es la I, que a su vez se va a dividir en serovariantes como Enteritidis, Tifimorium, Tifi y Paratifi, que son como las que generalmente vamos a encontrar, y cuando hablamos de enfermedad tifoidea, pues serotipos tifoideos y serotipos no tifoideos, nos vamos a referir a esos. En cuanto pues a la epidemiología, en países desarrollados como en Estados Unidos, la forma más común de infección por salmonella va a ser gastroenteritis y enterocolitis, en su mayoría son por salmonella no tifi, y la incidencia de fiebre tifoidea ya va a ser más alta en otros países como del sur de Asia o en África subsahariana, y está relacionada con, en países, se presenta más pues en países de bajos o medianos ingresos, y esto pues obviamente debido al saneamiento deficiente, a la facilidad de la contaminación de alimentos por heces humanas infectadas. Es importante tener en cuenta también que está relacionado con el consumo de pollo, huevos, carne poco cocidos y por productos lácteos no pasteurizados. Por eso también es muy importante preguntar esto a todos los pacientes. Entonces aquí tenemos los serotipos tifoideos y los serotipos no tifoideos. Esto es como desde una perspectiva médica, que se distinguen como los serotipos que van a estar agrupados clínicamente como tifoideos o no tifoideos, que pues son lo que ya dijimos en la salmonella entérica variante tifi, los serotipos tifoideos en la salmonella entérica variante tifi y la paratifi, solo se presentan en seres humanos, y los serotipos no tifoideos realmente existen muchísimos, más de 1000 serotipos, y tienen múltiples huéspedes, no solo el humano. En cuanto a la salmonella no tifoidea, las principales serovariantes van a ser Enteritidis y Tifimorium. La incidencia, pues como ya vemos, como todas las gastroenteritis, van a ser proporcionales a los estándares de higiene.
La cifra estimada es de más o menos 93.8 millones de casos en todo el mundo y 155.000 muertes en cada año. Y las manifestaciones clínicas de la enteritis aguda, que es lo que nos interesa en esta revisión, es que es una incubación de 6 a 72 horas aproximadamente. La instauración es súbita, con un cuadro de náuseas, vómitos, dolor abdominal espasmódico de predominio periumbilical y en la fosa ilíaca derecha. Eso es muy importante porque en ocasiones se puede confundir también con una apendicitis. Entonces, cuando sea un dolor muy intenso periumbilical o en fosa ilíaca derecha, también nos debe pues, hacer pensar en salmonela. Generalmente la diarrea pues, es acuosa, moderada o grave, en ocasiones puede contener moco y sangre, pues una disentería. Una gran cantidad de los niños que presentan esa infección presentan fiebre, aunque los lactantes pequeños realmente pueden tener una temperatura normal o hipotermia. Los síntomas suelen disminuir de entre 2 a 7 días en los niños sanos, pero algunos niños pueden desarrollar un cuadro grave de la enfermedad con una septicemia. Fiebre alta, cefalea, somnolencia, confusión, convulsiones, bueno, en fin, en general. En cuanto a los hallazgos que podemos encontrar en los exámenes, los paraclínicos, pues obviamente el coproscópico sugestivo con leucocitos abundantes, con eritrocitos abundantes, pues una diarrea invasiva. En cuanto a Salmonella typhi, la fiebre entérica pues generalmente está causada por los serotipos TIFI y paraTIFI. Esta se caracteriza por tener una instauración insidiosa después del periodo de incubación, que es de 10 a 14 días, y esta como instauración de los síntomas está muy relacionada con el tamaño del inóculo. Pues se genera, los síntomas son fiebre, malestar, anorexia, también dolor abdominal intensa. Y cuando es para tifoidea, el periodo de incubación pues tiende a ser un poco más corto que en cuanto a tifoidea. Se caracteriza por una fiebre muy alta, generalmente más en las tardes, persistente y asociada, como ya decía, al dolor abdominal intenso. Cefalea frontal, se han descrito unas manchas rosas, no había cambiado, unas manchas rosas. También se ha visto que se puede presentar no solo diarrea, sino constipación en muchos de los casos. Y es una diarrea que después de que el paciente ha estado febril persiste durante varios días. Generalmente no es de alto volumen, es de poco volumen. Contiene eritrocitos, pero generalmente no en abundancia. Se caracteriza también por un vómito leve que no es sostenido y puede progresar a enfermedad grave, generando pues perforaciones intestinales, sangrados gastrointestinales importantes y encefalopatía. En cuanto al diagnóstico, pues lo que decía en el coproscópico, vamos a ver eritrocitos, con polimorfonucleares, pero pues esto realmente es algo que no es específico y es importante hacer cultivos, coprocultivo y hemocultivo. Y pues otro test que se puede realizar, el test de Widal, y ya sería, pues el resto sería la PCR y el FILM-Array. En cuanto al tratamiento de salmonela, pues tenemos que principalmente, estos son tres tratamientos que podemos usar. Generalmente se prefiere en los niños el manejo endovenoso de 7, 10 o 14 días, siempre. Entonces se tracciona de 50 a 100 miligramos kilogramo día, cada 12 o pues cada 24 horas. Y pues las otras opciones terapéuticas serían trimetoprim y acitromicina. En cuanto a Shigella, son pequeños bacilos gram negativos no encapsulados que también pertenecen a la familia de las enterobacterias. Son no móviles, carecen de antígeno flagelar, se definen en 4 serogrupos o especies de Shigella, como
que se han clasificado por similitudes serológicas. Entonces, en el grupo A tenemos la Shigella dysenteriae, en el grupo de Shigella sonnei, y en los serogrupos B y C, el grupo B, que es la Shigella flexneri, y bueno, se estima que más o menos se producen 164.7 millones de casos de shigellosis, y el 99% de estos casos se producen en países en vía de desarrollo, como el nuestro. Del 5 al 10% de casos de diarrea, de disentería, pues están causados por este microorganismo. Pues son frecuentes, como en todos, donde la higiene es deficiente por la transmisión fecal oral, tiene una fácil transmisión de persona a persona, y tiene un pico de incidencia entre los 1 y los 4 años. El cuadro clínico, es importante que el periodo de incubación pues, puede variar de entre 12 horas a días, y eso también va a depender del inóculo. El inicio en esta, a diferencia de las otras que veíamos que generalmente es insidioso, por ejemplo en Salmonella, es un cuadro de inicio súbito de fiebre alta, aspecto tóxico y dolor abdominal tipo cólico muy intenso. Inicialmente la diarrea puede ser acuosa de gran volumen y posteriormente ya pasa a ser mucosa y sanguinolenta. Peristálticos, puede tener un curso clínico sin uso de antibioticoterapia de 7 a 10 días, y tiene algunas complicaciones principales como obstrucción intestinal, apendicitis o perforación colónica. Digamos que otra cosa importante es que encontré en varios lugares que leí, es que el tacto rectal, cuando hay infección por Shigella, nos va a mostrar un dolor intenso a la palpación, y también puede haber un prolapso rectal. También es importante en las infecciones por Shigella que los pacientes desnutridos, generalmente muy graves, porque el epitelio intestinal, pues por el daño que Shigella genera en el epitelio intestinal, va a haber una enteropatía perdedora de proteínas, más, o sea, lo que va a contribuir aún más a la deshidratación, o sea que la combinación a la desnutrición, así que la combinación de desnutrición Shigella pues es muy, muy grave. En cuanto a los paraclínicos en Shigella, pues lo mismo, el coproscópico realmente no, pues nos va a mostrar RIDE 100% polimorfonucleares, pero pues esto no es algo, es algo que debemos, el coproscópico es algo que debemos individualizar y coger con lupa y ver cada paciente. En el hemograma generalmente puede haber un conteo normal de leucocitos, pero también podemos observar reacción leucemoide. Y también, bueno, esto no vamos a hablar tampoco mucho, pero pues hay unas complicaciones en Shigella que nos pueden dar alteraciones neurológicas, en las que la punción lumbar suele ser normal, y en ocasiones podemos encontrar una pleocitosis linfocítica leve. Bueno, en cuanto al diagnóstico, entonces, ¿cuándo sospechar Shigella? Pues se debe sospechar en niños que presentan diarrea sanguinolenta, fiebre alta y de aspecto muy tóxico. Sin embargo, el hecho de que el niño tenga una diarrea acuosa, pero el niño pues luzca tóxico, pues no nos va a descartar la posibilidad de shigellosis. En cuanto al coprocultivo, pues en coprocultivo es difícil aislar Shigella. Es más fácil aislarla en las etapas iniciales de la enfermedad que más tarde, porque después en adelante ya el número de organismos que van a estar viables en las heces va a disminuir significativamente, y pues también se requiere que la muestra sea lo más fresca posible y que pues se debe sembrar en varios agares. Pues las pruebas, las otras pruebas pues serían la PCR y el FilmArray. Se ha encontrado que el 28% de los pacientes con disentería y con un resultado de PCR positiva para Shigella han tenido un cultivo negativo. Entonces, lo que les decía, es un microorganismo que es difícil de cultivar, y el hecho de que un cultivo nos salga negativo pues no nos quiere decir que no haya Shigella. En cuanto al tratamiento, pues generalmente la deshidratación no va a ser un problema con este microorganismo.
La OMS nos dice que los pacientes con disentería objetivizada siempre deben ser tratados empíricamente con antibióticos. Entonces, al iniciar el antibiótico, si después de 2 días de iniciar el antibiótico el paciente mejora, pueden darse 5 días de tratamiento, y si no mejora, pues hay que hacer un cambio de la antibiótico terapia. El tratamiento con antibiótico va a acortar la duración de la fiebre y de la diarrea y va a disminuir el riesgo de complicaciones y de diseminación. Entonces el manejo también se puede hacer con los medicamentos que hablábamos ahorita, ceftriaxona, trimestoprim y acitromicina. Todo va a depender de las características de cada paciente. En cuanto a Campylobacter, que si recuerdan es el microorganismo que hablamos en nuestra paciente. Bueno, Campylobacter son bacilos gram negativos móviles, curvos o espiralados. El nombre Campylobacter viene de latín y de griego, que significa una varilla curva, que es como la formita que vemos ahí en la imagen. Este género va a incluir 26 especies, más o menos la mitad son causantes de enfermedades en humanos. Los que más se asocian a infección en humanos son Campylobacter jejuni y Campylobacter coli. Y bueno, entre otros que también van a causar, pero esos son los dos principales. El inóculo requerido son de 500 microorganismos. La rapidez y la intensidad de los síntomas van a depender del inóculo. Esto es muy característico de las diarreas virales, como pudimos ver, que la rapidez y la intensidad de la instauración de los síntomas van a depender pues directamente del inóculo. El periodo de incubación va a ser de 1 a 7 días, con un promedio de 3 días. Y pues la infección generalmente va a estar localizada en yeyuno, ilio distal y colon. Entonces, en cuanto a la transmisión de Campylobacter, es un germen que es comensal en vacas, en ovejas, en perros, gatos y en aves. Por eso es tan importante interrogar al paciente sobre contacto con estos animales. Y pues se transmite al humano mediante el consumo de aguas contaminadas por heces de cualquiera de estos animales, o por el consumo de pollo o carne cocida o de leche sin pasteurizar. En cuanto a la fisiopatología de Campylobacter, bueno, como ya hablamos un poquito allá, pero quise ahondar otro poquito, es porque este era el caso de nuestra paciente. Pues como vimos, la absorción neta de los líquidos se va a producir a través del epitelio ileal y colónico, pero en la infección del intestino, la infección pues por Campylobacter, el intestino del huésped, van a utilizar la motilidad quimiotáctica para alcanzar la capa mucosa y colonizar pues inicialmente la superficie epitelial. Después se va a trasladar directamente por la capa celular, invaden las células del huésped, producen citotoxinas que van a bloquear el ciclo celular de las células del huésped, y este daño celular va a alterar la integridad de la capa de células de la mucosa y va a estimular una respuesta inflamatoria. Y pues bueno, esto también va a generar una alteración de la función de absorción del epitelio y una estimulación de la secreción que van a conducir como tal a la enfermedad diarreica. Generalmente por esta misma respuesta inflamatoria se da una adenitis mesentérica y puede dar una bacteriemia transitoria. En cuanto a la presentación clínica, los niños con enteritis por Campylobacter van a tener heces pues no formadas, diarrea acuosa o diarrea inflamatoria o una combinación entre estos síntomas. En la mayoría de casos, la enfermedad entérica, los síntomas van a durar 7 días, desaparecen a los 7 días, del 20 al 30% duran 2 semanas, y algunos pueden persistir durante más tiempo. Vimos que nuestra paciente persistió durante más de 7 días. En un tercio de los pacientes, pues a la mitad de los pacientes, los síntomas iniciales pueden ser calambres periumbilicales, dolor abdominal intenso, que también se va a confundir con abdomen agudo con apendicitis, y malestar, mialgia, cefalea. El dolor pues también puede ser leve e intermitente durante varias semanas, y los vómitos van a estar muy frecuentemente asociados. Miren que aquí hice como recalqué estos síntomas porque esto era exactamente lo que tenía nuestra paciente. Vómitos, diarrea acuosa inflamatoria abundante más de 10 veces por día, en general
cursa con deshidratación por la frecuencia y la cantidad de la diarrea asociada a la presencia de vómito. En este estudio que traje acá, un total de 248 pacientes pediátricos que ingresaron a la unidad pediátrica del hospital de Congyang en Hong Kong, por un motivo de consulta que era diarrea aguda entre el 2015, el 1 de agosto del 2015 y el 31 de julio del 2016, lo sometieron a un examen de reacción en cadena de la polimerasa, una PCR, un film array, y se excluyeron 165 pacientes en los que no se detectaron bacterias y 22 pacientes con detección de patógenos distintos a Campylobacter, Salmonella y Clostridium perfringens, que fueron los que estudiaron acá. Estos los estudiaron estos tres porque estos son los que allá tienen más comúnmente en esa población. Entonces, en total, pues sacaron 61 pacientes pediátricos para este estudio. Para el análisis los dividieron en dos grupos. Los de Campylobacter y en el otro grupo los que tenían Salmonella y Clostridium. Entonces aquí lo que hicieron fue investigar sexo, edad, estación del año, duración de la estancia hospitalaria, síntomas gastrointestinales, temperatura corporal máxima, bueno, en fin. Y como resultados, lo más como importante, los hallazgos estadísticamente significativos, es que la edad de presentación del grupo infectado por Campylobacter era mucho mayor que la edad de presentación de infección por Salmonella y por Clostridium. Entonces vemos que la edad más o menos del Campylobacter fue 122 meses y en cuanto a Salmonella y Clostridium, 64 meses, más o menos 36, y en Clostridium 51 meses. Y realmente en el resto no encontraron como hallazgos significativos en cuanto a la diferencia clínica. Entonces, pues sí, obviamente es aquí lo que yo quería como mostrar es que diferenciar obviamente en cuanto a estos aspectos que ellos estudiaron acá, estas diarreas, por ejemplo, por Salmonella y por Campylobacter, pues es complicado. Pero pues hay ciertos como características clínicas que son las que ya vimos que nos van a hacer pensar en una infección por pues, una edad bacteriana. El manejo antibiótico, en general Campylobacter es susceptible a macrólidos, aminoglucósidos y clindamicina. Van a ser resistentes a cefalosporinas, penicilinas, trimethoprim y quinolonas, y pues por lo que se indica no usar. En caso de síntomas leves a moderados no requieren de tratamiento antibiótico. Y pues se debe iniciar antibióticos si hay fiebre, disentería o el cuadro lleva más de una semana, que es lo que teníamos en nuestra paciente. El manejo generalmente tiene estos tres antibióticos principales, y aquí pues el que usamos con nuestra paciente fue citromicina. El otro microorganismo, el último organismo bacteriano al que les voy a hablar es Yersinia, que es un foco bacilo gram negativo, que va a ser principalmente zoonótico, es un anaerobio facultativo, pertenece a la familia de las enterobacterias. Hay tres serotipos infectantes en humanos: Yersinia pestis, pseudotuberculosis y enterocolítica, que es la más frecuente, pues la que está asociada a enfermedad gastrointestinal. Tiene muchos, Yersinia enterocolítica tiene muchos serotipos, solo 11 van a estar relacionados con enfermedad en humanos. Y en los niños menores de 5 años se caracteriza por enfermedad diarreica, y en los adolescentes y adultos jóvenes adenitis mesentérica e ileitis terminal. Los reservorios de Yersinia enterocolítica y Yersinia pseudotuberculosis también incluyen la tierra, el agua y los intestinos de animales salvajes, de algunos animales salvajes y domésticos, principalmente el cerdo. Entonces el estar en relación con o el consumo pues de cerdo, de productos alimenticios del cerdo maltratados, pues nos debe como hacer pensar en una infección por Yersinia enterocolítica. Entonces también eso es algo que debemos preguntar siempre. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues se dividen como en dos cuadros, ya sea enterocolitis o pseudoapendicitis. La enterocolitis, como les decía, que es lo más frecuente en los niños menores de 5 años, una diarrea de 7 a 14 días. Las heces generalmente son verdosas
acuosas con moco, no muy fétidas y pues con sangre, es una disentería generalmente. Y es importante que durante la primera semana genera síntomas muy intensos y posteriormente van presentando una mejoría gradual. Se da el vómito en aproximadamente un 40% de los casos y se ha visto que está asociado a faringitis, a dolor de garganta. Entonces pues también nos debe hacer pensar un poquito en Yersinia cuando tenemos esta asociación y si digamos si ha tenido contacto con cerdos o con consumo de carne de cerdo reciente, pues que no esté bien cocida. Y en cuanto a la pseudoapendicitis, pues el cuadro clínico es de una pseudoapendicitis, que es fiebre, dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho, como vimos, pues es más frecuente en adolescentes y en niños, y pues al tomar una imagen lo que nos va a mostrar es una adenitis mesentérica. En cuanto al diagnóstico, lo mismo, el colposcópico pues no es específico, pero pues hay ciertas características que nos van a hacer sospechar de una edad bacteriana. En el hemograma pues generalmente vamos a encontrar una reacción leucocitaria con neutrofilia. En las imágenes diagnósticas como tomografía y ecografía vamos a encontrar adenitis mesentérica y siempre hay que cultivar, a tomar coprocultivo y hemocultivo donde puede ser que lleguemos a aislar el patógeno. Y pues el otro medio diagnóstico sería el film array, que lo vamos a ver solo en Yersinia pues en el film array solo nos detecta Yersinia enterocolítica, ninguno de los otros serotipos. Y por último, ya microorganismo, que vamos a hablar de la parasitosis, desde el parásito principal que nos va a causar diarrea aguda. Entonces está la mebiasis por entamoeba histolítica, que es un parásito protozoario. Entonces los quistes y los trofozoitos de entamoeba histolítica se eliminan en las heces. Los quistes se van a encontrar generalmente en las heces formadas y los trofozoitos generalmente en las heces diarreicas. La infección por entamoeba histolítica se va a producir por una ingestión de quistes maduros en los alimentos o aguas contaminados con heces. Y también puede ocurrir que haya exposición a quistes infecciosos y trofozoitos en materia fecal durante el contacto sexual. La exquistación pues, de estos microorganismos ocurre en el intestino delgado y ahí se liberan los trofozoitos que van a migrar al intestino grueso. Los trofozoitos pues, pueden permanecer ya sea como confinados en la luz intestinal, causando una infección no invasiva, y los individuos van a continuar expulsando quistes en las heces y van a ser los portadores asintomáticos, o pues pueden invadir la mucosa intestinal o los vasos sanguíneos y hasta llegar a sitios extraintestinales como hígado, cerebro o pulmones, que vendría a ser la enfermedad extraintestinal. Entonces es una variabilidad, hay una como diversa variabilidad en la presentación clínica de la mebiasis. Entonces, el tipo más común de infestación amebiana pues es asintomática, el estado de portador que va a pasar el quiste. Y por entamoeba dispar, todas las infecciones por entamoeba dispar pues van a ser asintomáticas, y el 90% de las infecciones por entamoeba histolítica son asintomáticas y se van a manifestar solo con quistes de entamoeba pues, en las heces. Y ya la diarrea que está asociada a entamoeba histolítica es importante en cuanto a la clínica, pues bueno, si son generalmente de 3 a más deposiciones que son no formadas, no líquidas generalmente, sino como blandas, pues en la diarrea de entamoeba se aísla la entamoeba histolítica generalmente en un coproscópico suficiente, y aquí es muy importante el tenesmo y el dolor abdominal tipo cólico intenso previo a la deposición y el tenesmo. Entonces por eso es tan importante interrogar adecuadamente al paciente sobre exactamente cuáles son las características que presenta para poder hacer un diagnóstico pues adecuado. Realmente yo personalmente ahorita que estoy tratando en urgencias, los que tenían entamoeba histolítica, todos presentan el dolor abdominal tipo cólico intenso que es previo a la deposición, y todos tenían tenesmo franco. Entonces por eso es tan importante y por eso queríamos hacer esta revisión
para que tengamos todo este tipo de, como de tips y cosas en cuenta, de que muchas veces generalmente se inician antibióticos como cefepime, ceftriaxona, y realmente si le interrogamos al paciente, puede ser que nos dé claramente, y esto pues no es que sea patognomónico, ¿no? Pero pues sí nos da una orientación sobre pues, el manejo del paciente. Entonces, a tener como estos tipsitos en cuenta. Y pues el diagnóstico pues, es la visualización directa de quistes o de trofosoditos en materia fecal o pues por PCR. El tratamiento es metronidazol oral. Es importante que es oral, no es intravenoso, porque a veces encontramos que les dan intravenosos y pues la concentración de metronidazol intraluminal endovenoso pues es nula y entonces no nos va a hacer nada. Entonces metronidazol oral, 50 miligramos kilogramo día, cada 8 horas por 7 a 10 días, o tinidazol. Les quería hablar un poquito del FilmArray y ya con esto termino. El FilmArray es un panel, el FilmArray gastrointestinal es un panel que consiste en la extracción automatizada de ácido nucleico, transcripción inversa, amplificación y el análisis de resultados con una sola muestra por una hora, que nos va a detectar múltiples patógenos al mismo tiempo, los que principalmente nos van a causar diarrea pues, aguda infecciosa. Entonces, la justificación clínica pues, de pedir el FilmArray es que apoya el diagnóstico sindrómico, entonces nos va a identificar él o los patógenos que van a causar una enfermedad con una misma sintomatología, nos va a generar un apoyo y un manejo dirigido en situaciones de urgencia con pacientes críticamente enfermos y nos va a permitir un ajuste terapéutico en los pacientes, que es como vimos en nuestra paciente, que ya ante la persistencia de 6 coproscópicos normales ya teníamos un aislamiento pues de un germen como Campylobacter y norovirus. Y este es el protocolo que tiene el Club Noel para el uso de la PCR. Aquí saqué solo las indicaciones para el uso de la PCR del FilmArray gastrointestinal. Esto pues es un estudio que siempre debe ser solicitado por infectólogo pediatra, pero pues cuando nosotros queramos hacerlo por todo lo que ya hemos visto acá y consideremos que es necesaria la realización del FilmArray, pues que sepamos que y usemos esta herramienta que tiene unas indicaciones claras, y esas indicaciones claras son 4 casos principalmente. Entonces, cuando hay sospecha de Clostridium difficile, pues en los pacientes que llevan largo tiempo hospitalizados o que han tenido exposición a antibióticos de amplio espectro, cuando haya una elevada sospecha de EDA bacteriana que no hayamos logrado aislar en un coprocultivo, pero esto no, o sea, tomar el FilmArray no es que tomemos el FilmArray, entonces no tomemos coproscópico y coprocultivo, no, igual hay que tomarlos, pero pues esto es algo que nos puede ayudar. O cuando hay pacientes inmunosuprimidos o cuando están críticamente enfermos, o cuando tenemos una sospecha de giardiasis, pues pero ya en entidades como duodenitis crónica o síndromes de mala absorción, y no se haya logrado su identificación mediante pruebas convencionales. Pero entonces aquí como lo que nos compete es lo de la elevada sospecha de EDA bacteriana y ciertas características. No es que a todos los pacientes les vamos a mandar el FilmArray, sino que, pues, digamos, por ejemplo, nuestra paciente llevaba ya 10 días con diarrea y seguía haciendo 10 deposiciones en 12 horas, había compromiso del estado general, había intolerancia a la vía oral, y a pesar de que la teníamos con líquidos, con alisaprida, pues con el manejo de sostén, no había una mejoría. Listo, entonces esas son como conclusiones y como lo que queremos que con el doctor que se lleven para su casa es que es necesario individualizar la situación de cada paciente. No hay fórmulas o como datos patognomónicos al examen físico, pues, o con los paraclínicos adicionales que nos vayan a dar una certeza 100% de que es una infección bacteriana o parasitaria que vaya a requerir un manejo antimicrobiano específico, pero siempre es necesario individualizar el contexto clínico de cada paciente. La principal complicación de la diarrea de cualquier etiología es la deshidratación. Muchas veces el paciente llega choqueado, pero está choqueado es porque está deshidratado. Pero como está choqueado por deshidratado, le iniciamos antibiótico. Esa no es la idea. O sea, si el niño está en deshidratación, pues corrijamos la deshidratación. Pues obviamente a menos de que el niño llegue séptico y luzca séptico, pero pues veamos si realmente el shock es por deshidratación o es un shock séptico. Entonces no todo paciente que llega en shock por deshidratación va a requerir inicio de antibiótico terapia empírica.
y es como conclusión principal que la mayoría de infecciones bacterianas intestinales no requieren manejo antibiótico. Eso fue todo y qué pena por extenderme más de la cuenta.